Si te gusta el cine, esto te interesa. 10 actores que perdieron la cordura por un papel, por el canal Curioso Ben. Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. El mundo del cine está lleno de papeles crueles, actores que tuvieron que ir al límite con su mente y sus cuerpos. Muchos de ellos perdieron la cordura durante la grabación. Número 10. Un payaso caótico, sin alma y sin una sola gota de Peliculón. empatía. Ese fue el Joker que Heath Ledger creó para la película The Dark Knight en el año 2008. Para lograrlo, se encerró a solas con su mente, se metió en un cuarto de hotel y no salió por casi un mes. Se aisló del mundo por completo. Ahí, según se cuenta, empezó a llenar un diario muy perturbador. Lo cubrió de imágenes de payasos, de risas y de frases enfermas. Escribía como si fuera el propio Joker quien sostenía el lápiz. Pasaba horas a solas ensayando voces y risas siniestras. Y mientras más se hundía en el personaje, menos lograba dormir. Él mismo contó todo esto. Noches enteras con la mente disparada sin poder apagarla. Apenas 2 horas de sueño si acaso. En el set casi no soltaba al Joker entre una escena y otra. Su papel lo había consumido por completo. Su compañero, Michael Caine, contó que la primera vez que lo vio actuar quedó totalmente aterrado. Decía que ya no parecía tener a Heath Ledger frente a él, sino al Joker. En enero de 2008, unos meses antes del estreno de la película, Heath se fue de este mundo. Tenía apenas 28 años de edad. Nunca vio la película terminada. Y aunque nunca quedó claro, hay quienes dicen que este papel pudo tener algo que ver con su final. Número 9. Un hombre destrozado arrastrándose por la nieve para Peliculón también. no morir. Ese era el papel de Leonardo DiCaprio en The Revenant de 2015. Para lograrlo, empezó a tomar decisiones cada vez más extremas. El director quería que todo fuera real, nada de estudios climatizados ni de trucos de cámara. Y DiCaprio le siguió el juego hasta donde nadie se atrevería. Se metía una y otra vez en ríos congelados, se desnudaba al aire libre con temperaturas bajo cero, dormía dentro del cadáver de un animal para entrar en calor. Cada elección parecía una locura. Espera, ¿que eso es de verdad? O sea, dormía dentro de un cadáver de un animal. O sea, tenían que matar al animal para meterse dentro a dormir. Mayor que ¿No se supone que en el cine, bueno, hoy en día no deben herirse animales? Hace, no sé, 15, 10 años yo creo que tampoco. la anterior. Aguantó tanto frío que rozó la hipotermia una y otra vez. Y aún así, seguía pidiendo más. En una escena tuvo que comer hígado crudo de Qué bisón. asco. Querían utilizar uno falso de gelatina, pero lo rechazó y se comió el de verdad. Ya no parecía un actor cuidándose. Parecía alguien dispuesto a todo sin medir el peligro. Se estaba volviendo loco. El rodaje Y ganó su Oscar por fin con esa película. se alargó casi 9 meses. Fue tan brutal que parte del equipo lo llamó un infierno en vida. DiCaprio terminó agotado, congelado y al límite de sus fuerzas. Se había empujado a un punto que ninguna persona sensata debería cruzar. ¡Púdrete! Benny, no te voy a comprar hígado de bisonte para la cena. Te va a doler la panza. Número 8. Oppenheimer se estrenó en el año 2023 y arrasó en todo el mundo. Contaba la vida del científico que creó la bomba atómica. Un hombre flaco y atormentado que casi no comía. Para parecerse a él, Cillian Murphy se castigó sin piedad. Empezó a tomar decisiones cada vez más enfermizas. Se propuso alcanzar esa figura hundida y demacrada a cualquier costo. Casi dejó de comer por completo. Según su compañera de reparto, algunos días solo probaba una almendra. Se estaba consumiendo y aún así seguía. Pero no fue solo su cuerpo. Para meterse en esa mente, se aisló de todo. Rechazaba las cenas con el elenco noche tras noche. Apenas hablaba con nadie en el set. Un compañero dijo que su cabeza estaba demasiado llena para todo lo demás. Él mismo contó que llegó a olvidarse de comer. Decía que iba como en un tren a toda velocidad sin frenos. Dormía poco, se levantaba y seguía. Vivía en un estado extraño, pensando solo en el personaje. Desde afuera parecía alguien perdiendo el control. Cuando el rodaje terminó, quedó completamente vacío. Había castigado su cuerpo y su mente durante meses. Él mismo lo reconoció después, que compitió consigo mismo de una forma enfermiza. Aquello fue muy poco sano y que jamás se lo recomendaría a nadie. Número 100. En el año 2002, Adrien Brody aceptó el papel más devastador de su carrera. Un músico que sobrevivió a una guerra muriéndose de hambre y en total soledad. Y para lograrlo, tomó una decisión que rozaba la locura. Destruyó su propia vida para sentir la del personaje. Dejó su apartamento y vendió su casa. Desconectó su teléfono y se alejó de todos. Guardó todo lo que tenía en una bodega y desapareció del mundo. Después, dejó de comer casi por completo. Bajó más de 13 kilos en apenas 6 semanas. Para cuando empezó el rodaje, casi ni tomaba agua. Se estaba matando de hambre a propósito. Desde afuera, todo aquello parecía una locura, pero él seguía obsesionado con sentir lo que su personaje sentía y al final lo logró. Dijo que solo pasando hambre de verdad entendió ese sufrimiento. El problema es que pagó un precio altísimo. Cuando la película terminó, su mente ya no volvió a ser la misma. Brody arrastró un trastorno alimentario por más de un año. El insomnio no lo dejaba dormir y los ataques de pánico llegaban sin aviso. Después cayó en una depresión que
que tardó mucho en soltarlo. Había entrado tan hondo en ese papel que una parte de él quedó atrapada ahí. Número 6. En el año 2022, Evan Peters aceptó el papel más oscuro de su vida: interpretar a uno de los asesinos más perturbadores de No me digas que mató a gente, ya es que ya con eso ya apago el ordenador y me voy. toda la historia. En la serie Dahmer sabía que meterse en esa mente sería peligroso. Aún así, tomó una decisión inquietante. Decidió no salir de la mente de ese criminal en meses. Grabó un audio con su voz de 45 minutos y lo escuchaba todos los días una y otra vez. Lo oía antes de cada escena para pensar igual que él. Se hundió tanto que dejó de ser él mismo. Ni en el set ni fuera de él soltaba al personaje. Él mismo contó todo esto después en una entrevista. Dijo que tuvo que llenarse de mucha oscuridad y negatividad para darle vida a Dahmer, y esa oscuridad empezó a asustar a quienes lo rodeaban. Una compañera de reparto lo veía cada vez peor. Contó que llegó a rezar por él con miedo de que aquello le hiciera daño. Peters ya no parecía estar interpretando a un monstruo, parecía habitarlo por dentro. Cuando la serie terminó, no pudo volver a la normalidad. Estaba tan sumido en esa mente enferma que no hallaba la salida. Tuvo que obligarse a ver comedias tontas día tras día. Solo así, poco a poco, logró sentirse humano de nuevo. Número 5. El primer día de rodaje, Jim Carrey atravesó la pared de su camerino. ¡Oh, qué película más buena! Buena. La mejor película de Navidad, aparte de Pesadilla antes de Navidad, es El Grinch. De una patada. Acababa de pasar más de 8 horas sentado cubierto de maquillaje. Estaba interpretando al Grinch en la película del año 2000 y ese disfraz lo estaba enloqueciendo. Pero es que el maquillaje es perfecto. Hoy en día todo se hace con CGI o la mayoría de las cosas, pero por aquel entonces, ¿tú sabes para coger a un hombre, a una persona, y ponerle todo ese maquillaje encima? El traje era de pelo de Jack y le picaba de una forma insoportable, pero no se podía rascar. Tenía dedos falsos de 25 centímetros que no le dejaban tocarse la cara. Unos lentes le cubrían todo el ojo y apenas veía un pequeño túnel al frente. Cada mañana, durante meses, volvía a encerrarse en ese disfraz. Él mismo dijo que era como estar enterrado vivo. Poco a poco se empezó a quebrar. Le daban ataques de pánico dentro del traje. El director lo encontraba tirado en el suelo, entre escena y escena, con una bolsa de papel en la boca. Carrey quiso renunciar y hasta ofreció devolver su millonario sueldo. Para que no se fuera, tomaron una decisión insólita. Contrataron a un experto que enseñaba a soldados a soportar torturas. Ese hombre le dio trucos para no derrumbarse cuando sentía que perdía la cabeza. Distraerse, cambiar de música, fumar sin parar. Así, cigarro tras cigarro, Carrey logró aguantar. Terminó la película al borde de sus límites, atrapado en un disfraz que lo estaba haciendo perder la cordura. ¡Maldita basura! Benny, ¿a dónde vas con ese traje del Grinch? ¿Qué estás tramando? Número 4. El día después de conseguir el papel, Shia LaBeouf se alistó en el ejército. No se trataba de una escena, era de verdad. Todo por interpretar a un soldado en la película de guerra Fury del año 2014. El director les pidió una sola cosa: entregarlo todo. Y LaBeouf se lo tomó al pie de la letra hasta perder el control. Se fue a vivir un mes entero a una base militar. Se dejó de bañar durante meses para oler a trinchera. Se aisló tanto que lo tuvieron que mover a otro hotel lejos del resto. Pero lo más inquietante fue lo que se hizo a sí mismo. Quería que sus heridas se vieran reales. Así que se lastimó su propio rostro a propósito y durante todo el... A ver, estamos en el año 2026. Bueno, no sé en qué año se rodó esta película, pero ya hace 100 años también había tipo de maquillaje que te podía, no sé, ser muy símil, muy parecido, muy real a cuanto a las heridas reales. No sé cómo este tío se corta la cara a propósito cuando hay 1000 maneras de maquillaje para simular una herida. Rodaje Y ya ves tú que es un corte, que no es una herida de bala. encargaba de que esas heridas no cerraran. Como si eso fuera poco, pidió que le arrancaran un diente sano. Ningún médico quería hacerlo, por supuesto, porque no tenía sentido. A ver, eso ya es... Al final encontró a alguien que no hizo tantas preguntas. Sus compañeros no sabían cómo reaccionar. Hasta Brad Pitt y el director tuvieron que llamarle la atención, porque ya no parecía un actor preparándose. Parecía alguien dispuesto a destruirse con tal de sentir el papel. Al terminar, había cruzado todos los límites y había dejado claro hasta dónde era capaz de llegar por un personaje. Y ahora que lo pienso, no ha vuelto a salir en ninguna película, ¿verdad? 3. En el año 2019, el mundo conoció a un nuevo Joker, uno más humano, más triste y más aterrador que nunca. Un hombre solitario que se hundía poco a poco en la locura. Para darle vida, Joaquín Phoenix decidió hundirse con él. Lo primero fue destruir su cuerpo. Se sometió a una dieta extrema y bajó más de 20 kilos. Comía casi nada día tras día. Se fue quedando flaco, pálido e irreconocible. Pero él mismo advirtió algo que no esperaba. Cuando bajas tanto peso tan rápido, tu mente también cambia. Empiezas a enloquecer, dijo en una entrevista. Y eso fue justo lo que le
pasó. Mientras más se parecía al personaje, más se perdía a sí mismo. Se aisló de todos y dejó de hacer vida normal. Practicaba una y otra vez esa risa perturbadora hasta volverse parte de él. Se sumergió en el dolor y la soledad de su personaje. Sentía que desaparecía por dentro y por fuera. Llegó a describir todo este proceso como una gran tortura, una forma horrible de vivir. Al final, logró uno de los personajes más impactantes del cine, pero para lograrlo tuvo que cruzar la delgada línea que separa al actor del papel y por un tiempo ya no supo bien de qué lado estaba. Número 2. Durante 14 horas al día, Jamie Foxx no podía abrir los ojos. No era un truco de cámara, se los habían pegado por completo. Todo para interpretar al legendario Ray Charles en la película Ray del año 2004. El músico había quedado Y ahora digo yo, ¿merece la pena pasar por todo ese proceso? ciego 14 horas con los ojos vendados, pegados para no poder ver nada e interpretar a un personaje. de niño. Y Fox no quiso fingirlo con lentes oscuros. Pidió meterse de lleno en esa oscuridad. Así que cada día le sellaban los párpados con prótesis y pasaba la jornada entera sin ver absolutamente nada. Solo colocarle esas prótesis tomaba horas cada mañana. Al principio su cuerpo no lo soportó. Le daban ataques de pánico, hiperventilaba y tenían que sujetarlo para calmarlo. Él lo describió como estar enterrado vivo dentro de un ataúd. Decía que después de unas horas las voces se distorsionaban, que aquello lo estaba volviendo loco. Hubo días en que no entendía qué le pasaba al cuerpo ni a la mente. Para colmo, el equipo a veces olvidaba que no podía ver. Lo dejaban solo en una mesa sin manera de volver al set. Poco, Fox aprendió a vivir en esa oscuridad. Dejó de luchar contra ella y se rindió al personaje. El resultado fue que no parecía un actor haciendo de ciego. Parecía el mismo Ray Charles de vuelta en el escenario. Tengo hambre. Benny, no te vas a vendar los ojos por un mes entero. Recuerda lo que pasó la última vez. Número 1. Christian Bale llegó al rodaje pesando Buah, esta ya sí que es extremo. apenas 55 kilos. Estaba tan débil que hasta le costaba subir unas simples escaleras. Su cuerpo parecía el de alguien al borde de desaparecer. Así se preparó para El Maquinista, película estrenada en el año 2004. Interpretaba a Trevor Resnick, un hombre que llevaba un año sin dormir. El personaje era un insomne devorado por la culpa, un fantasma flaco, pálido, a punto de derrumbarse. El director originalmente pensaba lograr ese aspecto con ropa holgada y maquillaje, pero Bale quiso ir mucho más lejos. Durante meses casi dejó de comer. Sobrevivía con apenas unas pocas calorías al día. Fumaba sin parar para engañar al hambre y bajó casi Vale, fumaba sin parar para engañar al hambre, pero ¿tú sabes, sin comer y solamente fumando, no sé, los estragos que puede causar en tu cuerpo? Porque si tú tienes hambre y para engañar a ese hambre fumas, no vas a fumar solamente 1, 2, 3 cigarros al día, vas a fumar un montón. Kilos hasta que los huesos se le veían muy marcados. Pero pasó algo muy extraño con su mente. Dormía apenas 2 horas por noche y aún así no sentía cansancio. Solo quería leer durante horas sin moverse. Decía que se sentía como un ser hecho solo de pensamiento. Se fue apagando por fuera y desconectando por dentro. Se aisló de sus amigos y de todo lo que lo rodeaba. Quiso adelgazar todavía más, pero no lo dejaron por miedo a lo que podía pasar. Al final logró una de las transformaciones más extremas del cine, pero llevó su cuerpo tan cerca del límite que un poco más y habría sido imposible volver. Ahora cuéntame, ¿qué opinas de que algunos actores tengan que atravesar por todo esto para interpretar un papel? Hablemos un poco en los comentarios. Me parece una locura. ¿Tú sabes que no es una locura? Suscribirte a este canal, donde todos los días, o al menos 5 días a la semana, subo vídeos para ti y para ti.